Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a dar continuidad a esta sesión del día de hoy de la asignatura Diseño, Desarrollo y Evaluación Curricular. En esta ocasión vamos a dar inicio al análisis del complemento de la actividad introductoria, donde versábamos acerca de las fases del diseño curricular. ¿Sí? Vamos a dar inicio. Este es el grupo del tercer cuatrimestre, corríjanme. Cuarto cuatrimestre de Cuarto, la maestro. maestría en educación de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. Muy bien, jóvenes. Hace un momento, cuando estábamos en la parte introductoria de esta sesión del día de hoy, hablaba acerca de la importancia de hacer un análisis, un diagnóstico inicial de la realidad para poder empezar con un diseño curricular. Atendiendo precisamente a esa premisa, jóvenes, es que viene esta primera diapositiva, donde es necesario hacer un análisis previo de la situación actual. Situación actual y, muy importante también, hacia dónde queremos llegar para poder establecer un diagnóstico preciso que considere tres momentos. En primer lugar, el estudio del marco teórico, la exploración de situaciones reales y la determinación de problemas y necesidades. ¿Por qué se estoy diciendo todo esto? Es importante, si queremos atender o mejorar la educación en un área específica, ¿qué tengo que hacer? Hacer un análisis, un diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual y la situación ideal a dónde quiero llegar yo? Para poder determinar cuál es el problema o cuál es la necesidad del por qué implementar un nuevo currículo. A través decía, de situaciones reales y poder entonces sustentar el marco teórico. De acuerdo a tal autor, de acuerdo al enfoque humanista, sociológico, axiológico, se pretende renovar o adecuar el currículo de tal licenciatura o de tal nivel educativo para que dé respuesta a esta situación real de tal lugar o de tal momento. ¿Sí? Ese es el análisis previo que les comentaba, para poder elaborar un diseño curricular que sea objetivo, partir de una situación real. Entonces, el resultado de esta tarea, jóvenes, va a quedar plasmado en una breve caracterización, en una justificación de ese currículo. Esa situación pues tendrá que ser explorada y los problemas y las necesidades a resolver tendrán que quedar de manera concreta para poder, decía, hacer el argumento a ese nuevo currículo que se está proponiendo. Esto como una primera fase del diseño curricular. Este análisis previo que les comentaba conlleva exploración y evaluación de la situación real. Partir desde esta realidad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero llevar la formación de un nivel educativo o de alguna disciplina en específico? Entonces, si tomamos en cuenta esta exploración y evaluación de la situación real, tendremos que es necesario tomar en consideración las condiciones de la sociedad en todos los aspectos. ¿Sí? En el plano formal en la institución, en su casa, en la comunidad, cómo aprenden, qué factores epistemológicos se relacionan con el aprendizaje de manera específica, se relacionan o infieren con el aprendizaje de manera específica para que puedan ser atendidos o potenciados, si es que son fortalezas del proceso educativo. Entonces, también nos va a permitir que el proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá que ser reorientado tomando en cuenta ese análisis previo que les comento. De esa manera, las personas que intervienen en este proceso podrán conocer o reconocer sus cualidades, motivaciones, conocimientos previos necesarios, el nivel de desarrollo intelectual de los estudiantes el que se pretende formar en ellos, pero también la preparación profesional del colectivo docente y las necesidades de uno y de otro,
de enseñanza y necesidades de aprendizaje, pero también los requerimientos sociales. Esto sin dejar claro de lado lo que son los intereses del estudiante y también las necesidades profesionales docentes. Si hacemos todo esto del análisis previo, jóvenes, también nos va a permitir tener en cuenta el nivel de desarrollo de la ciencia y su tendencia, el desarrollo de la información, esclarecimiento de las metodologías de la enseñanza, posibilidades de actualización, ¿sí? Es decir, la metodología para este nuevo currículo. ¿Qué es lo que se necesita? Dotar a las instituciones de infraestructura o potenciar las competencias docentes o de aprendizaje por parte de estos elementos indispensables del proceso de enseñanza y aprendizaje, como lo son el docente y el alumno. Todo esto con la intención de poder aproximarnos a ciertas fuentes documentales para poder nutrir ese currículo, ¿sí? Entonces serían los fundamentos teóricos del currículo. ¿Quiénes son las personas o estas fuentes que nos pueden dotar de esa información? Investigadores, teóricos, expertos, directivos, las personas encargadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, como lo son los docentes y los alumnos, entre algunas otras fuentes que le van a dar sustento teórico, reitero, a este nuevo currículo que está empezando apenas a gestarse. Y digo que está apenas empezando a gestarse porque esta es la primera fase del diseño curricular, un análisis previo. Con este análisis previo, jóvenes, una vez que ya se conoce la situación real y se determina cuáles son las necesidades o las problemáticas que hay que atenderse, se clasifican y se jerarquizan estos problemas y necesidades en un orden de prioridad, para además asentar las necesidades e intereses de los futuros alumnos. Y decía hace un rato, si el estudiante está enfocado al centro del proceso, tendrán que tomarse en cuenta al momento de realizar el diseño curricular esas necesidades e intereses por parte de estos que son los alumnos. Entonces, nuevamente, para dejar en claro, esa sería, o esa es, jóvenes, la primera fase del diseño curricular. Un análisis previo, lo que les comentaba en la introducción de esta presentación. El análisis o reflexión que comentaba también la compañera Gisela en un principio, para poder entrar ahora sí a lo que es el diseño curricular, que ya ustedes caracterizaron, ¿sí? Les comparto un concepto de diseño curricular. Es un proceso activo y continuo que orienta la práctica educativa a través de una serie de pasos que deben estar bien organizados, estructurados, sistematizados, todo esto con la intención de conformar un currículum, el que se va a enseñar. Este diseño curricular no tiene otra intención que solucionar problemas y satisfacer necesidades, y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero noten aquí que también se habla de una evaluación, ¿sí?, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ya iniciamos haciendo un análisis o un diagnóstico, una evaluación inicial. Y aquí en esta parte cito que posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué estoy diciendo con ello? Que es importante hacer una evaluación permanente y formativa y sumativa de este proceso de enseñanza, pero también el proceso de aprendizaje. Esta entonces es la segunda fase del diseño curricular, ¿sí? Continuamos entonces caracterizando esta misma. El diseño curricular, ¿qué es lo que considera? ¿Qué es lo que toma en cuenta? Objetivos, ¿sí? Los elementos del currículo, ¿cuáles son? Los objetivos, el por qué y para qué se enseña. La selección y organización de contenidos, que es el plan y programa de estudios, el qué enseñar. Y, muy importante, ya dijimos, el por qué y para qué.
Ya dije el qué. ¿Pero qué me hace falta, jóvenes? ¿Por qué? ¿Para qué? Y el qué enseñar. ¿Qué me hace falta? La metodología, el cómo se va a enseñar. Siguiendo qué enfoque. Constructivista, competencial, sociocultural, conductista, de manera específica. ¿Cuál va a ser mi metodología? ¿Sí? Eso se considera en esta parte, decíamos hace un rato, donde se empieza a trazar una directriz donde sería ideal que transitáramos todos los elementos de un sistema educativo, de un sistema o de un nivel educativo, ¿sí? Que es el desarrollo de un currículum, ¿sí? Y posteriormente ya con eso estaríamos en posibilidades de aplicarlo o desarrollar el currículum, que no es otra cosa que la puesta en práctica, como decía Alejandro en el momento que hizo la presentación de su organizador de información. Esta es la práctica, la puesta en común ya del currículo de manera directa en las aulas. En esta fase de aplicación o diseño del currículo, jóvenes, lo que se hace es preparar a todos los que intervienen en la realización del proyecto de manera tanto individual como colectiva. ¿Prepararlos en qué sentido? Al conocimiento y dominio de ese currículo. ¿Qué es lo que hacemos al inicio del ciclo escolar o mes a mes, que anteriormente se llamaba TGA? ¿Sí? Taller General de Actualización. Hoy en día se llaman sesiones ordinarias o extraordinarias o intensivas del Consejo Técnico, donde se lleva a cabo esta preparación para la aplicación de un currículum. ¿Sí? Esta aplicación, esta fase del currículum se caracteriza por el desarrollo de experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Esa es una metodología también, experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Ya no se pretende que nuestros estudiantes sigan con esa enseñanza tradicionalista, donde se ha cambiado esa parte por una participación activa de los estudiantes y, sobre todo, práctica a través de experiencias de aprendizaje. Pueden ser situaciones creadas por el docente o bien espontáneas que se conviertan en situaciones didácticas por medio de las cuales abordar, reforzar o evaluar algún contenido que se haya trabajado previamente. Y en el momento, desde la postura teórica de algunos otros autores, por ejemplo, Piaget, donde sostiene que una vez que tú tienes una relación interpersonal, sacas un conocimiento que te has interiorizado y lo conviertes en una relación interpersonal, es cuando se está germinando un aprendizaje. Entonces, hacia allá va esta parte, donde se hace referencia a esas experiencias de aprendizaje, donde el estudiante, una vez que pone en práctica o pone a prueba sus conocimientos, es hasta entonces cuando se convierten en aprendizajes. Esto se potencia en esta parte, la aplicación del currículum, ya cuando está llevando a la práctica en las aulas. ¿Sí? Y nuevamente, jóvenes, siguiendo esta parte de los principios pedagógicos del modelo educativo actual, de los modelos educativos vigentes, porque son dos. El foco de atención, la persona que está al centro del proceso de enseñanza y aprendizaje es, de manera reiterativa, el alumno para poder dar cuenta de sus fortalezas, debilidades, intereses y necesidades. Esto es tomando en cuenta una formación integral de nuestros educandos. Pero bueno, todo esto lo tenemos presente hasta el momento que se lleva a la práctica, que se está desarrollando el currículo o currículum, ¿sí? Puede ser currículum 2011 o 2017 o 2006, que fue cuando se llevó a cabo la reforma en secundaria. ¿Sí? Y digo 2011 o 2017 porque tenemos vigentes dos currículums
que es el del 2011 y 2017. 2017 se está trabajando con primero y segundo y 2011 de tercero a sexto. Por ello el comentario. ¿Sí? Seguimos entonces, jóvenes, caracterizando esta tercera etapa de diseño curricular, que es la aplicación o el desarrollo. Dentro de esta fase también se llevan a cabo las tareas de apoyo a la planificación, como la conformación de grupos, horarios, actividades extraescolares y demás, considerando los recursos con que cuenta el docente, la institución y también el estudiante. Pueden ser recursos humanos y materiales. Al ser recursos humanos que tiene a la mano el alumno, pues no es otra más que la familia que puede acompañar o apoyar el proceso de aprendizaje y también los materiales, ¿sí? Hace un momento les hablaba acerca de Aprende en Casa 2. Aprende en Casa 2 considera muchos apoyos didácticos, pero el pero está en que Aprende en Casa está en Internet. Y les decía, aunque existe la falacia, les decía yo a manera de sarcasmo, que según esta situación de mercadotecnia dice que todo México es territorio Telcel y que en todos lados hay señal, pues no es así. Entonces, eso no es un instrumento o una herramienta que podamos tomar en cuenta para llevar a cabo el aprendizaje, porque no todos nuestros estudiantes cuentan con Internet. Pero bueno, todo esto lo vemos ya en la práctica del currículum o la puesta en práctica. Y con ello, pues la siguiente fase nos lleva a la evaluación, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esta evaluación del currículo? Facilita la toma de decisiones respecto a la conveniencia de conservar, adaptar o sustituir el currículo, ¿sí? Pero recuerdan la primera fase, ¿cuál dijimos que era? Análisis, ¿sí? Un análisis inicial y también en ese momento, ¿qué fue lo que se hizo? Una valoración para ver si era pertinente conservar, adaptar o sustituir el currículo. Por ello, lo que les comentaba en la parte introductoria de esta sesión. La evaluación solamente sería al finalizar, ya cuando se hizo, se aplicó, se está midiendo el alcance del currículo, o también sería importante al inicio. Entonces, con esto, jóvenes, vamos dándole forma y tenemos que, es importante evaluar antes, durante y después de la aplicación del currículo para valorar la pertinencia de ese currículo o bien que hay que cambiar la metodología, los objetivos, las metas o el que enseñar de manera específica, ¿sí? Esta es la última fase, que es la evaluación del currículo. Esta evaluación lo que hace es que con toda esa retrospectiva del trabajo que se ha hecho, permite brindar seguimiento para garantizar la calidad de los planes y programas. Con esa intención se hace también para valorar si es apropiado o no, si se debe de sustituir, ya sea completamente o parcialmente, qué es lo que no está funcionando de manera ideal de ese currículo que se está evaluando. Sí. Y también derivado de ese análisis inicial, de esa retrospectiva que se hace para ver la pertinencia del currículo, es que posibilita o permite identificar el surgimiento de nuevos problemas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que propusimos? Pero también, ¿a qué otros problemas nos pudimos enfrentar? De manera que, sí, es un currículo que está vigente durante 2, 3 o hasta 4 ciclos, ¿qué es lo que tendríamos que ir cambiando para que se vaya enriqueciendo y siga siendo funcional?
Un ejemplo de ello, jóvenes, es la creación del programa escolar de mejora continua, ¿sí? Los fundamentos teóricos de la estructura del programa escolar de mejora continua es que que puede ser desde 1 hasta 4 años, 4 ciclos escolares de operatividad. Si lo hice en el primer ciclo y tracé metas para 4 años, ¿qué tengo que hacer? Ir haciendo una evaluación permanente y hacer cortes de manera que me permita detectar si voy bien, qué hice, qué no hice o a qué me estoy enfrentando. A manera de ejemplo, hablando de evaluación del currículo, que nos permite identificar el surgimiento de nuevas problemáticas. Además, claro está, de valorar el alcance de objetivos o metas que nos hayamos propuesto también. Y siguiendo con este orden de ideas, también dentro de las características de esta etapa de evaluación curricular, tenemos que proporcionar información para conocer la pertinencia de los principios del diseño curricular. ¿Sí? Es lo que le estaba comentando. Si esa evaluación que se hace posteriormente ya a la aplicación, ¿qué nos está arrojando? ¿Es posible? ¿Es factible? ¿Tengo que cambiarlo o tengo que reorientar el currículo que se está proponiendo? Ya sea desde un contexto micro, yo docente en mi aula, o un contexto meso, donde el director supervisor ve el trabajo que está llevando a cabo en diversas escuelas o en un contexto macro, ¿sí? En una entidad o en un país. Si es necesario adecuar ese currículo tras una evaluación que se haya hecho del mismo. Y hasta aquí, jóvenes, pues les decía, esto es a manera de complementación de lo que ustedes expusieron en la primera actividad, que son las fases del diseño curricular.